Hola, buenos días. Jueves 8, como hemos comentado por redes hace un ratito, hoy vamos a hacer un segundo café. Vamos a hacer un poquito más largo. Ayer se nos fue el día. La verdad, debe ser de esos días, aunque a veces explicamos anécdotas personales, que hemos dormido más en las últimas semanas, nos hemos quedado fritos, pero bueno, eso quiere decir que empezamos la actividad y el cuerpo empieza a reaccionar, digamos, positivamente buscando descanso. Vamos a intentar explicar, como decíamos en este segundo café, muchos temas. Vamos a hacerlo como hacemos siempre en el segundo café, todo seguido, para así hacerlo un poco más ameno, aunque un poco desordenado. Y vamos a empezar hablando de los movimientos, de esa caída cada vez que vemos algunos más clara del presidente Sánchez, de esa caída en desgracia, de esa soledad del presidente que se acaba de ver, se observa en diversos movimientos cada vez más, no podríamos decir la palabra extraños, sino un poco más alejados de la realidad de la vida diaria, vamos a decirlo así. Recuerden que el presidente se había planteado, el presidente no, le habían obligado desde el partido a hacer 30 mítines, más o menos 30 salidas a la calle, esto es como las excursiones de final de curso, les habían planteado estas 30 excursiones a la calle. La primera fue en Sevilla, un auténtico fracaso, aunque algunos medios, que hablaremos también de ellos, intentaran convertir aquello en un asalto casi de 8 personas de Vox contra el presidente. La realidad es que fue un fracaso, porque si no hubiera sido un fracaso, obviamente nadie se hubiera replanteado que los siguientes actos, el número, aquel era el 30, o si lo hacemos al revés, el número 29 va a ser un acto en Castilla-La Mancha, ya en un local cerrado. Fíjense la diferencia. Parece que lo de tomar un café en la calle ya es algo imposible para el presidente y lo de pasearse, pues cuanto menos, genera imágenes que a su equipo no le acaban de convencer. Y su equipo lo que debería replantearse es por qué el presidente es tan poco querido cuando sale a la calle. En vez de plantearse otras historias, y seguramente deberían saberlo fácilmente, porque incluso fíjense en el acto este, el show de la Moncloa que explicamos del lunes, de 50 invitados solo 5 les dejaron hablar y para preguntar con todo el respeto chorradas, porque hay pánico en el gobierno, hay pánico en el entorno del presidente, a que el presidente en un momento dado, y esta es la clave, pierda los nervios. Porque el presidente está en esa sensación, en ese momento, digamos, de excitación, no piensen mal, obviamente que no está en Zaragoza. Piensan en ese momento de excitación mental, en ese momento de que en cualquier situación puede salir, y eso es fruto habitualmente de gente inestable. Y esa es la realidad que se está empezando a ver en el entorno presidencial, donde ven que la presión del Partido Socialista es cada vez mayor, y está claro que Sánchez, insistimos, está solo y abandonado. Fíjense ayer en la presentación del libro de Salvador Illa, donde parecía más que la presentación del libro Illa, parecía un aquelarre a favor de Sánchez, donde fueron más de 10 ministros. Fíjense el detalle, necesita el confort y obligados, por cierto, hay que decirlo todo, alguno obligado a ir porque tienen tan poca personalidad que saben que tienen su vida ligada a la de Sánchez. Es como aquello, salvando distancias obviamente, recuerdan aquello del Führer, cuando los últimos días de Berlín, los Goebbels, la familia del ministro de propaganda, que acabaron suicidándose todos, pero que ligaron su vida y la de su familia, en este caso, a la de la propia presencia del Führer. Pues aquí estamos hablando de una situación similar, obviamente no esperemos que lleguen esos momentos porque estamos hablando aquí de comunicación, no estamos hablando de una guerra, y la realidad es que saben que están ligados al presidente y hacen cualquier cosa porque el presidente, y fíjense el detalle, no se ponga malo, no se cabree, no saque su ira en un momento dado. Le hacen la pelota, todas esas cosas habituales que algunos pueden conocer más o mejor. Y ayer, por ejemplo, nos chocó porque una de las frases que dijo ella, de las pocas frases que parecían referirse obviamente también a Sánchez, es que se leía todos los papeles. Imagínense, si lo que dice un ministro tras la peor crisis, donde España, por cierto, y eso no se acordó el ministro ni ayer ni en su libro, de todos los muertos, ni de que somos el país que peor ha gestionado la crisis, obviamente ni los contratos fantasma, todo eso saben que no existe, tienen esa teoría de comunicación de que cuanto menos hablas de ciertas cosas, desaparecen. En fin, cada uno tiene su forma de gestionar las cosas. Pero la realidad, como decíamos, se lía todos los papeles. Y eso lo da como un gran hito. ¿Qué está diciendo? ¿De que en otros temas no se lee nada? Porque siempre hemos dicho aquí que cuando hay una frase no hay que analizar la frase en sí, sino el mensaje que va detrás de la frase. Y está claro
que la sensación cada vez mayor dentro del gobierno es que el presidente está solo, que el presidente está en un momento crítico socialmente, es decir, es consciente o empieza a ser consciente de que no puede salir a la calle. Es bastante triste que se haya dado cuenta estos días, en fin, cada uno vive en el mundo que quiere, y empiezan a temer qué tipo de reacción o qué tipo de actos pueden hacer para cumplir lo pactado con el partido. Actos cerrados, como decíamos este de Castilla, que solamente se van a repetir de forma continuada. Control de accesos, es decir, alejar todavía más al presidente en vez de enfrentarse a la realidad. Porque el problema, y esto se lo pueden imaginar, el problema que tiene el presidente es que si se acerca a la realidad, y aquí es donde viene la diferencia entre un líder y un mediocre, no aguantará la presión. Porque el gran problema de Sánchez es que no aguanta la presión de la crítica. Y eso se genera habitualmente en alguien que no es capaz de generar autocrítica, está claro, que es capaz de funcionar a bandazos. Recordemos cuando despidió a Redondo, por cierto, que está arrepentido ahora de haber despedido a Redondo, porque se da cuenta de que el equipo que tiene ahora, muchos paradores, mucha leche, es un grupito de incompetentes, vamos a decirlo así, que no saben levantar la imagen de nada ni de nadie. Es obvio que también es difícil, no lo vamos a negar, pero en estas circunstancias, esto es como lo que hemos comentado en alguna ocasión. Hoy parece que nos vamos a retrotraer a muchos programas que hemos hecho. Cuando, por ejemplo, y saben que hemos hablado en más de una ocasión, por ejemplo, de los concursos de acreedores, las suspensiones de pago. Siempre decimos lo mismo cuando explicábamos estas historias, que el gran problema es que cuando llegaban al juzgado no era una suspensión de pagos, ya estaba muerta la empresa. Y aquí el gran problema de Sánchez es que cuando llega este nuevo equipo, tras fulminar a Redondo, pues no ha sabido levantar un cadáver. Ya ha llegado muerto y en vez de intentar hacerle reaccionar, ya hay maneras para hacerlo, pues lo único que ha hecho ha sido matarlo más y que prácticamente desaparezca en unos meses su escasa imagen que tenía. Con Redondo seguramente era un personaje que podía mantenerlo en la UCI durante a lo mejor un año más, como lo mantuvo en la pandemia, que nadie se equivoque, pero estos no han sido capaces de darle esa técnica, digamos, de respiración asistida. Y Sánchez está solo, Sánchez está abandonado, Sánchez está en caída total y solo, como poníamos el ejemplo aquel de los últimos días del Führer, está en una situación dramática. Ojo, que nadie se lleve al equívoco, que eso no quiere decir que mañana se vaya ni que mañana haga ninguna cosa rara, no. Eso es lo único que quiere decir. Es que cada vez vamos a ver más comportamientos extraños, más comportamientos, incluso diríamos la palabra totalitarios, más comportamientos que nos pueden hacer dudar incluso de su propio talante democrático. Esa es la realidad. Pero acháquenlo, no a las ideas, que solamente este personaje tiene muy pocas ideas, es una persona superflua, no vamos a negarlo, pero debido a los nervios y a la tensión de no saber gestionar esto. Alguno dirá, coño, que es presidente. Efectivamente, es presidente y lo mínimo que se le exige es templanza en estos momentos, no esas risitas fáciles, como en el debate con Feijóo, ese descontrol que se transforma en miedo cuando uno lo manifiesta de esa manera. Pero claro, tendríamos que hablar entonces de un personaje líder, y ha quedado claro que con la gestión de la pandemia, post-pandemia, todo lo que tiene Sánchez es todo menos liderazgo. Nosotros insistimos, si Sánchez hubiera cogido un periodo de bonanza, digamos, en el país, seguramente estaría 4, no, 8 años. Sonrisa, tonterías, gilipolleces, todo eso lo tiene perfectamente. Pero claro, tú cuando llegas a una situación extrema, lo que requieres es alguien con capacidad, es alguien con fuerza, es alguien con liderazgo, es alguien que asuma la crítica, es alguien, en definitiva, que Sánchez no es. Y su equipo, con todo el respeto, menos todavía. Y Sánchez, que sabe que tiene que buscarse una salida internacional, lo llevamos diciendo desde hace muchos meses en este canal, saben que intentó el tema de África con aquellas giras sorprendentes para intentar ligarse, digamos, de alguna manera a la Secretaría General de la ONU. Entre comillas, ¿usted se imagina a Sánchez de secretario general de la ONU? Si precisamente lo que no sabe es gestionar conflictos, y la ONU, miren, que tiene 1000 virtudes y 2000 defectos, una de sus acciones fundamentales precisamente es gestionar, con todo respeto, mierda y basura, con lo cual Sánchez no estaría en una posición precisamente
integrable, vamos a decirlo así. Luego intentó girar hacia Europa, bofetadas por todos lados. Latinoamérica, que se le parece que la ultraizquierda, que es lo que más la apoya, parece que empieza a desinflarse poquito a poco, tampoco vamos a tener prisa, y ahora parece que su base se centra en ese eje Berlín-Madrid con Scholz, que parece que quiere poner en brete, digamos, a la Unión Europea. Francia, de la mano de Macron, pues parece que no le hace mucho caso, y ya veremos si se nos vuelve a reincorporar el Reino Unido o no en las próximas fechas. No hablamos de mañana tampoco, ni de pasado mañana, pero está claro que Sánchez va tarde a todo. Porque fíjense, Sánchez será presidente de la Unión Europea, excepto que la debacle de las elecciones de mayo sean una realidad, que cada vez son más importantes, vamos a hablar ahora de ellas, pero son 6 meses. Nadie ya apuesta porque el próximo presidente de España sea Sánchez, porque es que Sánchez no va a ser ni el candidato. Las ganas desde el Partido Socialista de largarlo en el momento que se pueda son cada vez mayores. E insistimos, ¿por qué? Porque la clave no son las generales, sino la clave son las municipales y algunas autonómicas de mayo. Y nosotros esto lo llevamos explicando también algunos días, y ha sido Feijóo quien ha recordado a sus varones que es fundamental las municipales. Porque parece que en el PP se habían olvidado un poco de las municipales, y la realidad es que la clave de todo el curso político en este momento en España es el 28 de mayo. Las elecciones generales da igual, incluso por un factor humano y por un factor de números. Los cargos que se juegan en unas elecciones generales, luego pueden sumar asesores y todo lo que quieran, son 350. En unas municipales hablamos de miles, decenas de miles de cargos, muchos con sueldo. Hay que reconocer que los ayuntamientos pequeños no cobran, cual tienen mucho mérito, pero los ayuntamientos medianos, incluso los de más de 1000, no sabemos exactamente dónde está el límite de cobrar o no, pero conocemos casos, obviamente un ayuntamiento de 10 personas no va a cobrar, pero ayuntamientos de 800, 600, 700 personas sí que cobran los alcaldes y a veces el teniente alcalde, y no cobran precisamente poco en muchos casos, con lo cual la clave, como ha repetido Feijóo y como nosotros explicamos hace unos días, ya sabemos que Feijóo no nos escucha ni nadie de su equipo, es las elecciones municipales, y a eso hay que enviar toda la fuerza máxima, porque ahí puede venir el punto de ruptura en el Partido Socialista. Muchos ya se quejan, muchos empiezan a estar muy nerviosos, imagínense, Sánchez está nervioso, y seamos sinceros, tiene la vida solucionada. Porque Sánchez no acabará, obviamente, a lo mejor en ningún alto cargo, pero lo colocarán en algún sitio. Vean a Zapatero, que está forrado sin saber casi ni sumar, vamos a decirlo así de claro. Pues imagínense Sánchez, que al menos entre nosotros es guapo. O sea, esto al final parece cachondeo, pero es así. En algún sitio para figurar, para hacerse la foto, lo van a colocar. Eso no sufran. Pero claro, el alcalde de ese pueblo que a lo mejor lleva, o municipio, 16 años cobrando 3.000 euros, pues sabe que no lo van a colocar en ningún lado. Porque el embudo que se va a hacer en el Partido Socialista, con los pocos lugares de cobro que va a haber, pasaremos de miles, de muchos miles, vamos a decirle, a menos miles, tampoco vamos a decir aquí que se van a quedar en 4, pues hará que ese embudo haga que mucha gente no entre en la estructura de cobro del Partido Socialista por las instituciones. Y eso obviamente pues genera una sensación extraña. Y sabemos que es difícil ponerse a veces en la piel de un político. Entramos aquí que hasta imagínense que fuera honrado alguno, porque hay un porcentaje muy elevado de políticos que obviamente son honrados. Pues imagínense un político honrado que ha trabajado para su localidad, para su municipio, lo ha hecho bien aparte, pero al final mucho votante municipal, sí que es cierto que se centra en la figura municipal, pero también a veces se centra en la figura estatal, vamos a decirlo así de claro, en este caso el presidente. Pues ese alcalde que iba cobrando 2.000, 3.000 euros, 4.000 euros, pues pierde el cargo. Claro, 16 años de alcalde y claro, en un municipio pequeño, pues ¿qué quieren que les diga? No hay la estructura de riqueza que debería haber para colocarse en ciertos lugares. Tampoco son gente muy emprendedora, digámoslo así. Claro, toda la vida viviendo del partido. Y esa gente, pues se cabrea. Esa gente tiene hipotecas. No vamos a defenderlos aquí, que ya sé que alguno lo primero que va a decir es que se jodan, que se espabilen como todo hijo vecino que estaba en una siderúrgica y ya cerró mañana. Totalmente de acuerdo. Eso nadie lo va a discutir. Pero lo que nosotros queremos intentar explicar es que esa gente hace fuerza y envía
cabreo dentro del partido porque se dan cuenta que no es por su gestión, algunos obviamente sí, sino por la gestión del partido que van a perder su trabajo. Y eso al final se va juntando en cierta manera y puede explotar obviamente en las elecciones del 28 de mayo. Nosotros siempre hemos dicho que el plan original obviamente es elecciones, bueno, ya saben lo que hemos explicado. Primero fue la debacle andaluza, luego el tema de la cumbre de la OTAN con la pelea Podemos-PSOE y luego ahora las elecciones municipales. Era el tercer estado, digamos, fundamental en este camino, digamos, a las elecciones. Y comentamos que en principio serían muy malas para el PSOE y que el partido había pactado con el presidente mantenerle en la presidencia europea para que luego él se buscara, digamos, una salida. Incluso el pacto es más sencillo. En ese momento era, cuando se vean un desastre las elecciones, decir que por la estabilidad de España y por los recursos me voy a mantener hasta final de año donde convocaré elecciones y ya señalo que no voy a ser candidato. Ese era el pacto. Y entonces, al no ser candidato, ya empezar a pensar que esto iba más tranquilo con los recursos europeos, pero empiezan el PSOE a ver cada vez más voces que dicen que si llega a esa situación, lo único que harán es destrozar todavía más el partido, y algunos creen, y aquí nosotros sinceramente no tenemos análisis, algunos creen que será más fácil recuperar el Partido Socialista sin Sánchez que con Sánchez. Y ese es un tema que hay que empezar a pensar desde la dinámica socialista. ¿Es Sánchez un estorbo actualmente en el Partido Socialista? Pues dentro del partido creen que sí. Creen que Sánchez ya ha cumplido su ciclo, luego valorarán si lo han hecho bien, mal, no sé qué, pero consideran que ya no es una persona de fiar. Bueno, eso tampoco había que ser un crack, pero bueno, y que es necesario intentar cambiarlo para que el hundimiento del Partido Socialista no sea tan brutal. Algunos apuestan incluso por dar ese golpe de timón, creemos que es muy complicado, antes de las elecciones. Otros apuestan por hacerlo tras la debacle de las elecciones. Fíjense el detalle, que lo están pensando, pero ya lo tendrían preparado. O sea, esto no se piensen que se improvisa. Esto al final es, vamos a poner una cifra relativa, si teníamos, no tengo ni idea, 5.000 cargos a sueldo y nos quedamos en 500, automáticamente esa noche exigimos la dimisión a Sánchez porque él nos ha llevado a ese desastre. Y saben que pueden preparar los 4 años de oposición, pero con un liderazgo del PP, y aquí es donde la figura de Feijóo es importante, con un liderazgo del PP que consideran que todavía es menor y que le haría ganar más por omisión de votos que el del socialismo, con lo cual podrían intentar tomar las calles en los 4 siguientes años, y aquí habría la lucha entre un Feijóo que seguramente estaría en una vertiente más apaciguada, que tiene sus votos, no lo vamos a negar, un Ayuso que intentaría asaltar el poder y una oposición que intentaría tomar las calles. Sería un triunvirato, aquí no del PSOE, es un triunvirato político cuanto menos interesante que nos daría para muchas noches de gloria, vamos a decirlo así de claro. Y estos mismos socialistas son los que consideran que los ataques continuados, como el del debate del Senado de ayer, lo único que hacen es llevar, no al extremo porque Feijóo es listo, Feijóo no se va a mover de ahí, pero sí llevarle a una dialéctica cada vez más superior que hace que Feijóo no esté consiguiendo más votos, importante, sino esté consiguiendo más participación que le dé más garantías de estar estable en el gobierno. Porque la gran duda no es que Feijóo gane las elecciones, que eso lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que lo va a hacer. La gran duda es qué nivel de abstención habrá y qué legitimidad, obviamente si gana las tendrá el nuevo presidente. Porque no es lo mismo, insistimos, ganar a Ayuso con el 80 y pico que ganar a lo Aragonés con el 50 y pico en el caso de Cataluña. Uno te genera tranquilidad y aunque intenten reventar las calles no pueden, y otro te genera nerviosismo y cualquier movimiento te hace estar un poco inestable. Y todo eso además se centra cada vez más en una cosa que deberíamos decirlo de una manera clara, y es la polarización cada vez más brutal de los medios. Fíjense que se ha hecho cuanto menos extraño ver las crónicas del debate del martes,
donde medios decían al día siguiente que Sánchez había barrido a Feijóo, otros que Feijóo había barrido a Sánchez, en fin, cada uno tiene su opinión. Nosotros no diremos que somos asimétricos en eso, es decir, nosotros explicamos lo que vemos, oiga, que nos podemos equivocar perfectamente, pero, por ejemplo, unas declaraciones que nos hizo mucha gracia de aquel que busca al padre, no sé si se acuerdan de él, que decía en una emisora justo estos días que, claro, él no iba a criticar, le hablaban de por qué criticaba más a un medio que a otro, se referían a La Sexta y a Antena 3, y decía que él criticaba más a Antena 3 porque La Sexta le daba de comer. Claro, ese es el nivel de la prensa de este país, de los supuestos opinadores, que a quien le dan de comer ni los tocan. Y eso se llama prostitución de la prensa. En este personaje obviamente es obvio, necesita dinero para buscar a su padre. Aún tiene una... parece Marco. Bueno, aquel buscaba a su madre. Bueno, este a lo mejor tampoco sabe quién es su madre, pero bueno, eso es otra historia. Y la realidad es que la polarización cada vez nos lleva a situaciones más vergonzantes. Y aquí sí que nosotros debemos decir que estamos empezando a verlo en ambos lados. Sí que es cierto que había una prensa comedida, digamos, con el tema de Feijóo contra Sánchez, pero parece que también se está lanzando un poco a los excesos. Y hombre, y pensamos que ni esa es la política de Feijóo, ni esa debe ser la política de la prensa, que algunos esperamos que intente explicar lo que ve sin entrar en aspavientos ni en cosas cuanto menos extrañas, que al final lo que hacen es más confundir que otra cosa y entrar en la dinámica de los partidos de izquierda y ultraizquierda de que todo vale. Y sí que es cierto, porque eso tampoco lo vamos a negar, que es bastante evidente que lo que no se puede es que te peguen una bofetada y pongas la otra mejilla, algo muy habitual, por cierto, por los complejos en los partidos de centro derecha y en el PP en especial, pero también es cierto que hay más formas de hacerlo. Cuando te pegan una bofetada, políticamente hablando, obviamente, la tendencia por los complejos, como decíamos, del PP era poner la otra mejilla. Quizá lo que hay que hacer es que cuando te van a dar una segunda, poner la mano, pararle y decir, ¿a qué estamos jugando? Y esas son reflejos, son comunicaciones que a veces el Partido Popular no acaba de entender y moviliza sus medios, porque son sus medios, todo hay que decirlo, para intentar contrarrestar los medios ajenos. Hombre, no diremos que la verdad absoluta existe, porque saben que eso es muy relativo, incluso nosotros nos podemos equivocar y podemos tener en algún momento un delirio, digamos, tendencia hacia un tema, pero sí que es cierto que lo que gusta a la gente al final, lo que uno ha aprendido en la democracia en este país, es que al final la gente lo que quiere escuchar es opiniones para luego formársela una, formarse cada uno la suya, cosa que por cierto en este programa intentamos hacer, pero curiosamente muchos medios lo que no intentan es dar opiniones, lo que intentan es imponer su opinión como verdad absoluta y creemos que eso es un error conceptual. Como conceptual, obviamente, parece que fueron aquellas declaraciones de Yolanda Díaz, cuando en el 2019, antes de ser vicepresidenta, obviamente, criticaba y pedía el cierre de la planta de gas de Mugardos, al lado de Ferrol, porque decía que era contaminante. Bueno, todas esas historias de esta gente que se imagina, la que luego va en el coche conduciendo a 120 o 130 mirando hacia el lado y con las manos fuera del volante, pues esa gente, pues criticaba eso cuando es la planta principal para la entrada de gas ahora en Europa y Alemania. Se hace curioso porque esta gente al final, lo que siempre hemos dicho, vive siempre un paso para atrás y vive al son del viento, no vive al son de la realidad. Para ellos hay cosas malas y buenas y no entienden que hay cosas necesarias en este mundo. Lo hemos explicado muchas veces cuando hemos hablado, por ejemplo, de servicios de información y todos estos temas, que a veces son temas desagradables, pero hay que hacerlos. Pues parece que en esto la izquierda no tiene esa mentalidad y tiene una mentalidad, digamos, más del siglo pasado, no, del anterior o anterior. Algunos de ellos deben creer que Marx está vivo y que los empresarios explotan a los trabajadores con un látigo y fuego en los ojos. Quien parece que finalmente va a cambiarse el nombre, según parece, porque esta gente es un poco rara, no sabemos ya si Arrimadas, que saben que últimamente hablamos mucho de ellos, lo siento, a veces nos toca hacer esfuerzos, pues parece que quieren llamarse liberales. Hombre, nosotros que nos consideramos muy liberales, pues ¿qué quieren que les diga? No creemos que un liberal sea alguien que se vaya a un cargo público como Arrimadas, que no había hecho prácticamente nada en su vida, sí ser becaria, y no sabemos qué tipo de beca se hacía, pero que cojan un nombre que precisamente ellos no son. Porque liberales uno puede ser en lo económico, en lo social, en lo político, en todo lo que quieran. Pero has de tener detrás, como mínimo,
una realidad que confirme el concepto. Y está claro que puede ser un liberal, alguien que se dedica a ser, entre comillas, y no vamos a criticar ahora a los funcionarios, hacerse funcionario de concepto suena raro, porque liberal precisamente es libre, no estar ligado a nada. No le digo que tenga que ser autónomos todos, que podría ser, pero parece que no es el caso fundamental de Ciudadanos. Pero bueno, en fin, deben pensar que todavía se salvarán. Nosotros en eso tampoco podemos entrar en ningún detalle. Quien parece que sí que está de momento frenando el asalto al Poder Judicial es Lesmes, con su contrapartida contra los partidos. Parece que el PP de Feijóo empieza a sumarse un poco, pero esto es una situación que nosotros hemos felicitado desde los últimos días que se empezó a conocer. Siempre habíamos dicho que los jueces debe ser un poder, aparte de independiente, debe ser un poder muy respetuoso, porque al final son los que reparten justicia. Los políticos también reparten política y legislación, pero bueno, deben ser que reparten justicia, pero llega un momento que no pueden estar callados. Si los políticos critican al Poder Judicial, pues que el Poder Judicial critique, obviamente, a los políticos. No es una guerra lógica, estamos de acuerdo, no debería ser, pero es como lo que hemos dicho en los servicios de información anteriormente. A veces las cosas no son como nos gustaría que fueran y hay que adaptarse a cada circunstancia. Y lo que está claro, que si los jueces no se adaptan a la dinámica que hay ahora, quedan a veces humillados, quedan transpuestos incluso por la voracidad de los medios, que parece que solo quieren atacarles, y creemos que están en su derecho, obviamente, de intentar gestionar las cosas, aunque sea con críticas a los partidos políticos. Oiga, ¿por qué no? No se puede criticar nosotros a los medios. Bueno, sabemos que el que busca al padre no puede porque está vendido a ellos, pero la gente normal es lo que hace. Cuando ves algo que está mal, lo dices. Y si te equivocas, lo admites. En este caso creemos que es el camino correcto. Recuerden, el domingo, diada en Cataluña, parece que va, como decíamos estos días, va a ser complicada. Incluso, según diversas fuentes, se prevé que pueda haber incidentes entre independentistas e independentistas. Vamos a ver cómo transcurre el día. Nosotros intentaremos estar allí de incógnito. Nos pondremos un bigotito y un gorrito y no sé, nos pondremos aquel señor que ha salido ahora con dos orejas muy grandes a disimular. Pasa que eso creo que cantaría un huevo. Pero bueno, ya miraremos la manera de estar, obviamente si no nos dormimos, que eso también puede ser, aunque hay que reconocer que el independentismo precisamente no está muy preocupado por despertarse temprano. Recuerden que la manifestación más importante es a la tarde, que van a decir, con la excusa, saben, de las 17:11, de la hora del año de la supuesta guerra, independencia, o llámenle como les dé la gana, pues lo hacen esa hora. Que algunos podrían haber dicho, coño, que la gana a las 5 de la mañana, si hubiera sido un día 5, lástima la historia que no nos lleva, perdón, el año que no fue otro año, en fin, cosas que pasan. Intentaremos explicarlo. También intentaremos seguir hoy, en principio seguramente se van a subir los tipos en Europa, la economía va como va, la guerra va como va, Europa parece que cada vez está más encendida, vamos a decirlo así, y fíjense el detalle, de lo más negativo parece que es Europa, como aquí siempre hemos sido el culo del mundo, ya lo saben, y tenemos ese eurocentrismo que a nosotros personalmente nos parece satisfactorio, porque aunque suene extraño, no diremos que hemos creado el mundo, pero la cuna de las civilizaciones viene de aquí, algo deberían darnos. Obviamente había civilizaciones en otros lados, pero bueno, suponemos por el tiempo, por yo qué sé, por lo que sea, por el marisco, por el pescado, yo qué sé. Pues aquí parece que nacieron muchas civilizaciones, también obviamente en la zona de Mesopotamia, dirán. Pues la realidad es que Europa parece que empieza a estar cada vez más en crisis y habrá que ver qué esfuerzos hace y habrá que ver la aportación del Reino Unido en las próximas semanas a esta situación. Vamos a ver los movimientos y vamos a ver si Europa empieza a comportarse como una entidad seria y responsable o sigue haciendo el cantamañanas, como parece que se ha aficionado con las viejas glorias que son enviados a ese cementerio, estamos pensando obviamente tipos como Borrell, para intentar mantenerles un sueldo y una dignidad que seguramente no habían tenido anteriormente. Nos vamos a despedir comentando una cosa del canal que estuvimos explicando ayer por redes, pero vamos a intentar, no sabemos si la palabra es aclarar, pero sí que es importante. Estamos intentando
empezar, todavía lo tenemos en pruebas, ¿eh? Pasar los programas también que pasen por Spotify. Sabemos que hay mucha gente, o una mayoría de gente que los escucha, fíjense que saben que no hay imágenes en este programa, que los escucha más que otra cosa y pensamos que es una plataforma adecuada. Es cierto que lo estamos haciendo de forma individual, nos está llevando unas horas porque entre nosotros somos de los que escuchábamos Spotify, pero no teníamos ni puñetera idea de qué se podía hacer. Y estamos mirando todavía cómo hacerlo. Tardaremos seguramente 1 o 2 semanas o quizá un poco más, depende del tiempo y del sueño que tengamos, en transformarlo. Pero sí que queremos decir que obviamente el canal este va a seguir funcionando. Es decir, esto no lo vamos a tocar. Y la duda que tenemos es si convertir todos los programas a Spotify directamente, que sería algo prácticamente automático. Intentaríamos hacerlo de una manera automática para que se pudiera escuchar, digamos, en las dos plataformas o crear algún tipo de programa más breve, tenemos que mirarlo, directamente para Spotify. Tenemos que verlo en las próximas semanas. Obviamente, si ahora pueden escuchar algún programa, creo que están los de ayer y antes de ayer en Spotify, pero será una cosa de momento puntual, no será el del otro día, el del otro, sino seguramente serán puntuales porque piensen que llevamos más de 1000 y pico programas. Con lo cual, aunque sea solo subirlos, pues es un tiempo brutal. Y tenemos que ver cómo estructurar todavía la idea. Y entre nosotros, empezó septiembre con una actividad brutal, actividad de todo tipo, personal, profesional, de todo tipo. Y tenemos que intentar de mirar los agujeros para intentar cuadrar todo de una manera más o menos ordenada. En todo caso, no sufran que lo iremos planteando, lo iremos intentando hacer y les explicaremos, obviamente, cuando llegue el momento, que lo que decimos solamente serán semanas como mínimo. Podríamos estar pensando a finales de mes, sobre octubre, que podríamos ya tener claro qué queremos hacer, pero mientras no, y siempre, bueno, siempre hasta que nos cierren, obviamente, vamos a intentar mantener este canal, porque es el origen de todo. Y nosotros en eso, miren, a lo mejor nos pueden llamar tradicionales, pero nos gusta respetar las cosas desde los inicios. En eso vamos a continuar. Hoy en principio ya desde Barcelona, ahora estamos en Madrid, intentaremos, yo creo que sí, porque llegamos con margen, haremos el programa de noche. Hoy ha sido un poquito más largo el segundo café, porque como decimos ayer, y lo decimos sin ningún tapujo, hoy hemos dormido más de 10 horas. Yo creo que hacía meses que no dormíamos tantas horas, nos hemos quedado fritos en el hotel. Y la realidad esta noche intentaremos hacer programa ya desde Barcelona, intentaremos seguir explicando historias como las que hemos explicado en este segundo café. Patreon, canal Transferencia, nos emplazamos a la noche desde Barcelona, como siempre decimos, seguimos.